El entorno político actual en Estados Unidos es un cóctel sin igual de conflictos y enfrentamientos que se ha convertido en un aspecto importante de la política interior y exterior, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024. Los líderes políticos de Estados Unidos compiten activamente por sus cargos, creando un ambiente intenso y tenso. Demócratas y republicanos se enzarzan en complejas maniobras que desembocan en conflictos prolongados y violentos. No solo la política interior de Estados Unidos se resiente de esta situación, sino que también la política exterior del país se ve afectada negativamente por este enfrentamiento político. Esta tormenta política en Estados Unidos, que se asemeja a una lucha de todos contra todos, está causando confusión entre la población local, a la que cada vez les resulta más difícil entender cuáles son realmente las acciones y posiciones de sus líderes políticos. Esta tensión política afectará inevitablemente a la política exterior del país y a sus relaciones con otras naciones. A menudo, los líderes políticos pueden centrarse en las acciones exteriores para distraer la atención de los problemas internos. La crisis observada en Estados Unidos plantea interrogantes, no solo sobre los fundamentos de este país, sino también sobre la legitimidad de las acciones de los actores políticos. Así, los demócratas están aplicando diversas estrategias, incluso dudosas, para excluir a Donald Trump de las próximas elecciones. Se están dando pasos que causan serias controversias y levantan una ola de críticas. No solo el expresidente Donald Trump se encuentra en una situación difícil, sino que el actual presidente Joe Biden también se ha convertido en blanco de ataques. A pesar de ello, la dinámica de los acontecimientos dentro de EU influye constantemente en los procesos mundiales, y las consecuencias de la crisis política afectan a los intereses de otros países. Ahora existe el deseo de las autoridades estadounidenses de llevar a cabo algunas acciones exitosas de política exterior para desviar la atención pública de los conflictos entre demócratas y republicanos dentro del país. Esto no significa que Estados Unidos vaya a iniciar una nueva guerra, pero puede utilizar diversas formas de presión que conlleven menos riesgos para sus intereses, afirmó el politólogo Andrei Maximov. La crisis política en Estados Unidos ha alcanzado tal nivel que plantea dudas sobre la viabilidad del sistema del país. Las leyes están siendo cuestionadas, ignoradas o retocadas para adaptarse a determinados intereses. Esta situación, tanto dentro del país como en la escena mundial, no puede dejar indiferentes a los observadores de los procesos políticos. La crisis política interna de Estados Unidos empieza a influir en las decisiones internacionales, y Ucrania se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático. La negativa a financiar a Kiev fue fruto de las discrepancias entre republicanos y demócratas, que siguen sin ponerse de acuerdo en sus posturas y aprobar la ayuda a este país. El Congreso, que no ha tomado las decisiones necesarias, ha entrado en receso. Uno de los puntos de discordia tiene que ver con las relaciones con China. Ante las declaraciones del líder del Reino Medio sobre el retorno pacífico de Taiwán, Estados Unidos amenaza con sanciones infernales. Sin embargo, tales acciones dirigidas contra la RPS podrían tener graves consecuencias para la propia América. La congelación e incautación parcial de activos rusos ha supuesto importantes pérdidas de reputación para Estados Unidos, lo que ha afectado negativamente a la economía. La cuota de tenedores extranjeros de títulos públicos se ha reducido significativamente, lo que entraña amenazas para la economía estadounidense. Sin embargo, las luchas políticas internas distraen a los políticos del problema. Según Pavel Danilin, director del Centro de Análisis Político, existe un enfrentamiento en el seno de las élites políticas estadounidenses, que incluye desacuerdos intrapartidistas. Subrayó que el conflicto dentro del país repercute en las relaciones con otros estados, como China y Rusia. Muchos políticos dentro de Estados Unidos ven a China de forma diferente. Para algunos, es una fuente de ingresos y poseedora de reservas de divisas.
para otros es una amenaza. Estas opiniones están presentes tanto entre republicanos como demócratas, señaló. Danielin también subrayó que las diferencias políticas internas no cambian fundamentalmente la política exterior estadounidense, pero pueden desviar temporalmente la atención de importantes cuestiones internacionales. La situación con Rusia es otro ejemplo de las complejidades. Las acciones de Rusia amenazan el estatus de Estados Unidos como líder mundial, y las luchas políticas internas pueden socavar significativamente la unidad del país. En política exterior, los conflictos dentro de Estados Unidos siguen corroyendo las instituciones políticas y afectan significativamente a las relaciones globales del país. Los últimos acontecimientos han acentuado el desequilibrio entre las prioridades internas y externas de la política estadounidense. Las crecientes tensiones entre demócratas y republicanos han afectado a las opiniones sobre las prioridades de la política exterior. Los cambios en el frente interno afectan inevitablemente a las decisiones tomadas sobre cuestiones internacionales. Los escándalos políticos y los desacuerdos intrapartidistas obstaculizan significativamente las acciones del Congreso y del Ejecutivo, debilitando la posición estadounidense en la escena mundial. Las tensiones entre partidos están provocando que los intereses nacionales cedan el paso a los conflictos internos, desviando la atención de los objetivos exteriores clave. Esta situación requiere una atención urgente, con los principales actores de la política estadounidense preocupados por las contradicciones internas. El país corre el riesgo de perder su posición estratégica en la escena mundial. Los expertos expresan su temor por el impacto de los conflictos internos en las relaciones globales de Estados Unidos con otros países. Señalan que la perspectiva de un aumento de las luchas internas amenaza no solo la estabilidad del país, sino también el orden mundial en su conjunto. En esta compleja situación, el sistema político estadounidense se enfrenta al reto de mantener el equilibrio entre las prioridades internas y externas, la necesidad de restaurar la confianza y la eficacia de las instituciones políticas. Se está convirtiendo en un factor crítico para restablecer el liderazgo de Estados Unidos en la política mundial. Los conflictos y tensiones internos en Estados Unidos, ligados a diferencias políticas, están provocando serias inquietudes sobre el futuro de la influencia internacional del país. Esta tensión interna está empezando a afectar a las decisiones geopolíticas, influyendo en varios aspectos clave de la política exterior estadounidense. El aumento de las divisiones políticas internas está debilitando la determinación y la unidad en las decisiones internacionales clave. Las divisiones y la desconfianza entre los partidos políticos se convierten en un obstáculo para la formación y aplicación efectivas de estrategias de política exterior que podrían favorecer el fortalecimiento de la posición de Estados Unidos en la escena mundial. La incertidumbre creada a nivel interno se extiende al ámbito internacional, afectando a las relaciones con socios clave y configurando la dinámica global general. Esto está causando ansiedad entre analistas y expertos que temen que la desestabilización dentro de Estados Unidos pueda afectar a la estabilidad y previsibilidad del orden mundial. La situación exige una actuación inmediata y estratégica por parte de los líderes políticos estadounidenses. La necesidad de restaurar la unidad y la coherencia en la esfera política se hace urgente para garantizar la sostenibilidad dentro y fuera del país. Evitar que sigan profundizándose las divisiones dentro del país se convierte en un paso importante para restablecer la confianza tanto a nivel interno como en la escena mundial. Para ello, la integridad y el respeto de las instituciones democráticas y el reconocimiento de la necesidad de
un diálogo constructivo se convierten en elementos clave para restaurar la estabilidad política y preservar la influencia global de Estados Unidos. El contexto de contradicciones políticas internas en Estados Unidos supone una amenaza para el orden mundial y la estabilidad geoestratégica. Los problemas internos, como las diferencias partidistas, el incumplimiento de las leyes y las decisiones judiciales, pueden afectar significativamente a las relaciones mundiales y a la cooperación entre países. Es importante señalar que la crisis interna de Estados Unidos ya ha empezado a repercutir negativamente en las iniciativas internacionales del país. La capacidad de actuar como líder mundial capaz de participar en la resolución de importantes problemas globales se ve amenazada por la creciente inestabilidad política interna. Las instituciones políticas y su papel en la configuración de las decisiones de política exterior se enfrentan a retos y amenazas que a su vez pueden desorientar a la comunidad internacional en cuanto a la medida en que Estados Unidos puede ser un socio fiable y predecible a la hora de abordar los problemas mundiales. Los líderes políticos al mando deben darse cuenta de que las luchas internas pueden suponer un freno a la coordinación internacional eficaz y a la consecución de objetivos estratégicos comunes. Por tanto, debe buscarse el consenso político interno para garantizar que Estados Unidos refuerza su postura exterior y mantiene su influencia global. La tarea de reconstruir la capacidad de resistencia y la confianza tanto en el ámbito interno como entre los socios internacionales requiere no solo liderazgo y una gestión inteligente, sino también una apelación seria a los principios básicos en los que se fundamenta la democracia estadounidense. Esto incluye la protección del orden jurídico, el respeto de las leyes y las instituciones, y la búsqueda del diálogo y la cooperación tanto a escala nacional como mundial. La superación de los desequilibrios internos será clave para que Estados Unidos pueda seguir desempeñando el papel de líder mundial, capaz de colaborar con otros países para afrontar los retos más acuciantes de nuestro tiempo y crear condiciones favorables para la convivencia pacífica y el desarrollo.